Voy a hacer un recordatorio sencillo. Acompáñenme, por favor, con paciencia. Les agradezco la que siempre tienen. Y pido al Señor que no les deje de dar, porque suelo ser a veces extenso. Pero me gustaría recordar lo que vimos entonces la semana pasada. Hablábamos de la importancia del día del reposo. Es una clase que, como dije la semana pasada, hace unos 3 años ya la dimos aquí. Y quisiéramos refrescar, porque a veces pareciera que con el tiempo, no sé si olvidamos o descuidamos algunos detalles. Y me parece que es uno importante, y muy importante. Decía yo la semana pasada, voy a verlo en 2 partes. La primera parte es el día del reposo como tal, y la segunda parte será el día del Señor, porque de esa manera vamos a diferenciar lo que es el día instituido en los primeros tiempos para el descanso y para la meditación con nuestro Dios, para la comunión con Él. Y en la segunda parte vamos a ver por qué pasa de ser el sábado al domingo, con todo lo que implica. Entonces, por favor, les recuerdo, lo vimos la semana pasada en esta hoja que les doy, en este resumen. Hablamos del origen, de las razones y de que está escrito en la ley. Ya íbamos a pasar a las promesas y a las delicias, pero vamos a recordar entonces. Dijimos que el origen del día del reposo está desde antes que la ley fuera, desde la creación, ¿verdad? No está a partir de la ley. Por aquellos que discuten, a veces hay quienes se excusan o que pretextan y dicen, si nosotros ya no debemos obedecer la ley o ya no somos legalistas, y entonces se escudan un poco por ahí, que eso es tan complejo discutirlo, no es el tema de hoy, pero muchos dicen, es que ya ¿por qué voy a obedecer el día de descanso? Porque eso estaba en la ley y la ley ya no es. Pues la respuesta es no. El origen sí hubo. Buen punto, Hugo, muy buen punto. Es lo que estaba un poquito yo acercándome a comentar, que para empezar te dicen, no, estamos en el Nuevo Testamento, ya muchas cosas ya no, ni el diezmo, ni el día del Señor, ni tantas cosas que creen que son destituidas, cuando en realidad no es cierto, no es cierto. Es cierto que muchísimas ceremonias, muchos rituales, muchas tradiciones ya no son válidas, porque apuntaban todas a Jesús, y ya Jesús ya cumplió, y con su venida, con su obra, y ya no es necesario hacerlos. Pero los estatutos de Dios siguen siendo ahí, siguen siendo firmes, porque es el carácter de Dios, y es el carácter que Él nos pide tener. Entonces no puede alterarse. Bien, decía yo, entonces, el origen del día del reposo no está en la ley, está en la creación. Me encanta la postura de nuestra hermana Linda cuando hablábamos en otro contexto acerca de la creación. Y surgía un poco el comentario de que si sería en realidad 6 días de creación, o en realidad cada día necesitarían representar 100 años o 1000 años cada día. Y pensamos que Dios no necesita que pasen esos 1000 años para hacer lo que sigue y hacer lo que sigue, porque si decimos que su poder es absoluto, no requiere de un tiempo. Puede tener las cosas hechas tal como Él las quiere. Entonces decía Linda un comentario muy curioso que me hizo reflexionar sobre que es cierto, probablemente Dios no necesitó más que un momento para crearlo todo, pero nos lo puso en entendimiento en 6 días para comprender el ritmo de su creación. Entonces no necesitaba tal vez ni siquiera los 6 días. Vamos a tomarlo como lo dice la Biblia, y la Biblia nos dice que desde un principio Dios estableció un patrón de 6 días de trabajo y 1 de reposo. Vimos que decía el Señor, descansó, ¿verdad? Porque hizo los cielos y la tierra. En Génesis 2 dice, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó. Aclaramos que Dios no se cansa. Lo dice en Isaías, nuestro Dios no se cansa ni nadie puede medir sus capacidades, no necesita descanso. Entonces quiere decir que la aplicación de la palabra descanso es para que comprendamos que es un refrigerio, es un placer. Es decir, ya terminé, ahora contemplo lo que ya terminé. Es el origen del día del reposo y citamos algunos puntos. Las razones
Están aquí y las leímos la vez pasada. Vamos a recordarlas, no vamos a analizar cada una, pero vamos a recordarlas. En primer punto dice, simplemente cesó para declarar que su obra creadora había sido concluida. Para decir, hasta aquí, ya terminé, ya están hechos los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos, y este es mi día en que ya terminé, ya está concluido. Y decíamos que no era necesario que Dios dijera años después o siglos después, tal vez olvidé hacer las ranas de 3 patas. Espérenme, porque olvidé hacer las ranas de 3 patas, se las voy a hacer. Y no es así, no necesitaba el Señor estar al pendiente de algo que hubiera olvidado, no olvidó nada, el Señor lo hizo todo, y las consecuencias que la creación tiene, la erosión, la distorsión, la degradación, todo lo tenía previsto el Señor. Bien, entonces el número 2, la segunda razón era expresar su deleite. El Señor se deleitó cuando terminó la creación. Vemos que efectivamente cada día que nos muestra lo que hizo, nos dice, y vio el Señor que lo que había hecho era bueno. Entonces el Señor, ese día de descanso, también lo tomó para deleitarse y decir, qué bien me quedó, qué bien lo hice. El tercer punto, dijimos y lo estudiamos, que Dios estableció un patrón imitativo para el hombre. Dijo, si yo hice todo lo que existe en 6 días y tomé uno para deleitarme y reposarme en esa apreciación, quiero que el hombre funcione igual, que trabaje 6 días y que un día me lo dedique a mí para deleitarnos en esa comunión. Y esto es hermoso. No tenemos un Dios fuera de orden, no tenemos un Dios injusto. Él dijo, vas a necesitar hacer todo lo que tengas que hacer en 6 días y nos vemos el 7º para disfrutar juntos. Es un Padre amoroso y es un Dios que ama a su creación y que apartó el 7º día para estar con ella. Entonces nos pide esa devoción. En el 5º punto, en el 4º punto, decimos que Dios lo utiliza para dar a conocer que somos consagrados a Él. Es decir, no solamente que vamos a descansar, sino que en los 6 días trabajemos para Él. Esto aumenta la hermosura, porque dice, esos 6 días no voy a abandonarte, esos 6 días no estás ajeno a mí, esos 6 días trabajas y me dedicas tu vida. Nos vemos el día 7, pero los 6 días me los dedicas a mí, porque eres mi siervo. Y eso está escrito, también explicado en la cita que les di en Éxodo 31. En la 5ª razón, y aquí nos vamos, decíamos, un poquito más profundo, pero lo tengo que decir. Dios utiliza un ejemplo para hacernos entender lo que representa esta postura de Dios en un lenguaje, que podamos comprender la satisfacción, y Dios está mostrando un reposo eterno para el hombre. Esos 6 días de trabajo y el 7º como descanso representan un tiempo de caminar en obras y el tiempo que vendrá en la vida eterna de descanso. Y es precioso, porque también lo presentó en el camino a la tierra prometida con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Los llevó por un tiempo a la tierra de reposo. Y esos 6 días representan esfuerzo y trabajo y un tiempo de preparación para el día del reposo. Y en varias ocasiones en la palabra del Señor nos habla de que vamos a llegar a ese reposo eterno. Entonces, si no nos educa Dios en nuestra vida constantemente trabajo, reposo, no podemos contemplar lo que viene. ¿Qué viene después de esta tierra de sufrimiento y de persecución y de lamentaciones? ¿Qué viene? El descanso eterno. Es una educación que el Señor nos está dando. Yo creo que somos demasiado injustos cuando decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Es la verdad, y está escrito además. Está escrito, ustedes se quejan hasta cuándo, dice el Señor, y yo les voy a enviar mi reposo. ¿Verdad? Es el aliento que nos da. Así como trabajan 6 días y me dedican uno y descansan uno, llegará el tiempo en que ya no estemos en el tiempo de obras, estemos en el tiempo de descanso. Entonces, es tan profundo y tan hermoso que Dios haya establecido un descanso. Vamos a ver, dijimos también que estaba declarado en la ley. Ya lo vimos,
y me emociona siempre decir que este mandamiento es un mandamiento con promesa también, porque decía,